Cuando llegamos a React, una de las partes avanzadas que todos tenemos que aprender es el uso de patrones de diseño. Estos nos van a permitir específicamente en React poder manejar nuestros componentes, separar lógica de vista o simplemente tener una forma de reutilizar componentes o código más adelante en nuestra aplicación. Te voy a enseñar 4 patrones de diseño indispensables que necesitas dominar en tu día a día como desarrollador de React. En cada uno de los ejercicios vas a entender cómo funciona el patrón de diseño, para qué está diseñado y al final en código vas a ver cómo se puede aplicar. Espero te guste este video con estos patrones y me dejes tu comentario si ya conocías alguno de ellos o si conoces algún patrón de diseño en React que no se mencionó en el video. Muchas gracias Devs por todo el apoyo y comencemos. El primer patrón de diseño que vamos a aprender es el High Order Component o el HOC como comúnmente le llaman. Y su funcionamiento es bastante sencillo. Para poder utilizar este patrón de diseño lo único que necesitamos es tener un componente A, el cual lo vamos a pasar como parámetro dentro de una función. El resultado es que esta función nos va a regresar un componente totalmente nuevo. Ahora, ¿para qué nos serviría esto? Imagínate una pequeña aplicación de to-dos o lista de tareas. Nosotros tenemos nuestro componente y queremos que nuestra lista de tareas tenga un buscador o una pequeña barra de búsqueda donde los usuarios puedan ir filtrando su lista de tareas. Podemos utilizar el patrón de diseño de High Order Component para poder crear ese nuevo componente sin la necesidad de declararlo explícitamente. Nosotros vamos a pasar nuestra lista de to-dos a esta función y nos va a regresar el componente ya con nuestra barra de búsqueda implementada. La ventaja más poderosa que tiene este patrón de diseño es que si nosotros quisiéramos que otro componente dentro de nuestra aplicación tuviera también una barra de búsqueda, no es necesario crear una nueva implementación para poder agregarla. Podemos utilizar la misma función para que nos devuelva ya el componente con la barra de búsqueda integrada. De esta forma nos ahorramos tiempo de desarrollo porque podemos reutilizar una sola función para crear nuevos componentes y no tenemos que darle mantenimiento a cada componente que necesite esa barra de búsqueda. Para poner a prueba nuestro patrón de diseño de High Order Component, tengo esta pequeña aplicación. Tengo dos componentes principales. Este se llama Product List, el cual basado en un parámetro en donde vamos a colocar nuestros datos en formato JSON, va a aplicar una operación que es Filter Items para buscarlo a través de una query. Esto nos va a regresar un nuevo conjunto de elementos y eso lo vamos a mostrar como una lista de productos. Cada producto va a recibir solamente un título y va a imprimirlo en una capa. Entonces es una aplicación muy sencilla. De la misma forma, nuestro segundo componente se va a llamar ToDoList, el cual igual va a aceptar un query y un dataset o un conjunto de datos como props. Vamos a igual aplicar nuestra función de Filter Items para crear una copia de los elementos basados en el query que necesitamos filtrar para que después esos elementos los podamos mostrar con un punto map y regresemos un componente de todo. Nuestro componente de todo va a recibir tanto el título y si ya se completó esa tarea y solamente va a imprimir la información de ese elemento. Aquí no voy a implementar el handle change o el de crear un nuevo elemento, simplemente es para fines demostrativos. Nuestra función de filter items lo único que va a recibir es el query que estamos buscando o por el que estamos filtrando y nuestro conjunto original de datos. Va a hacer un filtrado y nos va a regresar aquellas coincidencias. Entonces hasta aquí todo está bastante sencillo. Ahora vamos a definir la función que nos va a permitir tomar nuestro componente y generar un nuevo componente pero ahora con nuestra barra de búsqueda. Le voy a llamar esta función withSearch. Va a recibir dos parámetros, mi componente y mi conjunto de datos originales. Entonces lo que voy a hacer es básicamente regresar una nueva función o un nuevo componente en donde por ejemplo aquí voy a utilizar un useState para almacenar el input de mi campo de texto que voy a utilizar como barra de búsqueda. Voy a dibujar mi input y adelante voy a dibujar mi componente que estoy tomando como parámetro. Con un evento onChange para que cada vez que cambie el valor de mi input, haga la búsqueda y ejecute la función dentro de cada componente para filtrar el contenido. Ahora que ya tengo mi función lista, ¿cómo la podemos utilizar? En mi archivo de app.js, primero voy a importar mis tres elementos, tanto mi función withSearch
mi product list y mi to-do list. Ahora, aquí yo tengo la definición de cada uno de mis conjuntos de datos, tanto para productos como para mi lista de tareas. Entonces, lo último que me hace falta es crear esos nuevos componentes. Para eso necesito definir dos variables que guarden el valor de la operación de mi función withSearch. Y ve cómo en cada una colocamos nuestro componente y su respectivo conjunto de datos o arreglo de datos, para que al final estas dos variables se transformen en nuevos componentes y los pueda dibujar en mi aplicación. Estos tienen que estar forzosamente acá afuera para que no exista ningún tema de renderizado adicional. Entonces aquí tengo el resultado de mi aplicación. Aquí tengo mis dos componentes y cada uno tiene su propia barra de búsqueda. El primer componente es mi lista de productos, entonces puedo buscar por verduras. Y mi segundo componente de lista de tareas, por ejemplo, voy a poner limpiar casa. Entonces ve cómo inicialmente estos dos componentes no tenían esta barra de búsqueda, pero gracias al patrón de diseño de HighOrderComponent pude inyectarles esta barra de búsqueda y no tuve la necesidad de volver a definir un componente nuevo para cada uno de ellos. El segundo patrón de diseño que necesitas aprender en React se llama Presentational and Container, o contenedor y presentación. El concepto es sencillo: poder dividir nuestros componentes en componentes contenedores, los cuales van a contener la lógica o van a decir cómo funciona ese componente, y los presentacionales o los de presentación, que son básicamente las vistas. Su único trabajo es el de mostrar cómo se ve la información. Vamos a ver este ejemplo. Yo tengo otra aplicación que se trata de una aplicación de to-dos, específicamente un componente para mostrar la lista de tareas que tienes pendientes. Entonces vamos a dividir la lógica de nuestro componente en dos. En este caso tengo to-do container y después todos los componentes que hacen relación solamente a la vista, es decir, que solamente van a dibujar los elementos de mis datos. Empecemos por to-do container. Aquí yo en mi componente, por ejemplo, estoy simulando un poco tener una lista de datos, y dado que el componente container debe tener toda la lógica de ese componente o de sus componentes hijos, entonces yo aquí directamente estoy simulando con useEffect que, digamos, estamos obteniendo los datos. Por ejemplo, en setItems probablemente iría un fetch si es que hacemos una solicitud HTTP, todo el manejo de errores, de respuesta, de conversión de los datos para mostrarlos se debería hacer en este componente. Esto incluye también el tratamiento de datos dentro de los componentes hijos. Por eso es que aquí yo tengo la función que se llama handleComplete, que quiere decir que yo aquí estoy centralizando todas las operaciones de esos componentes hijos, así también con items completed. Por último, lo que necesito hacer es mandar a llamar al componente hijo mis eventos o métodos y algunas variables que ya tienen los valores procesados. Y ahora sí, la función de los componentes hijos o presentacionales es solamente mostrar la información. En este caso empezamos con ToDoList, el cual va a tomar mi variable de ítems y la va a iterar con un items.map. Aquí yo también estoy colocando el número de elementos que ya han sido completados versus el total, y entonces aquí solamente muestro la información. Cada elemento se va a renderizar con un nuevo componente que se llama todo y le voy a pasar la información del elemento, así como su evento de onComplete. Contrario a lo que quizá estamos acostumbrados a hacer, nuestro componente de todo va a recibir toda esa información, los métodos y los datos, y solamente va a dibujar la interfaz de ese componente. Cualquier método que se necesite ejecutar o evento va a ser utilizado el que se recibe a través de los parámetros, el cual, como ya vimos, se implementó directamente dentro de el container. Por eso es que digamos que la lógica nos dice que no necesitamos modificar o trabajar directamente con operaciones en los componentes presentacionales. Este sería el resultado final de nuestra lista de tareas o de to-dos, en donde ves que cada vez que actualizo si está completa o no esa tarea, se actualiza mi estado y me lo muestra aquí, haciendo que las operaciones vivan en el componente padre o container y todo lo demás solo sea vista o presentación. Nuestro siguiente patrón se llama el de provider o proveedor. ¿En qué consiste?
Este patrón de diseño trata de resolver uno de los problemas que tenemos en React con el uso de los props. Hay un problema cuando tienes una aplicación muy grande y es que, por ejemplo, si tienes tu estado almacenado o centralizado en un componente, digamos app, y después necesitas actualizar el estado de esos datos, app lo que va a tener que hacer es mandar a todos sus componentes como props la información que necesita actualizar para que cada componente agarre la información dentro de su alcance y entonces actualice la interfaz. Esto es un problema porque si bien a nivel de escala muy pequeña esto es una solución, digamos, medio aceptable, conforme crece tu aplicación y llegas a tener a lo mejor cientos de componentes, ya no se hace tan escalable. El problema de pasar información a través de props es que es muy difícil mantener toda la lógica y sobre todo mantener sencillos la definición de tus componentes. Incluso esto se puede detonar de forma inversa, es decir, cuando un componente hijo necesita actualizar el estado, dado que tiene que mandar la información hasta donde está el componente padre que almacena todo el estado, tiene que hacer la navegación por toda la jerarquía de componentes hasta llegar al componente donde está el estado y así actualizar la información, haciendo que todo el proceso se repita de nuevo. El patrón de diseño provider lo que nos permite es, como su nombre lo dice, tener dos partes. Uno es definir aquellos componentes que van a servir como proveedores. ¿Qué quiere decir? Que no necesitamos centralizar la información de los datos o el estado en un solo componente. Vamos a colocar el estado fuera de la definición de nuestros componentes para que quede aislado. Y lo segundo es definir qué componentes necesitan tener acceso a ese estado. En este caso va a ser nuestro componente A y nuestro componente E. ¿Qué quiere decir con eso? Que el componente B no necesita actualizar el estado o app, pero al definir que, por ejemplo, el componente A sí, el componente C y el componente D también van a tener acceso a las operaciones y al estado. A través de un hook que se llama useContext, el componente A como el componente E pueden tener acceso al estado de una forma inmediata, hacer operaciones y cada vez que se actualice el estado, recibir la información de forma dinámica sin que necesites mandar esa información directamente a través de props. Una vez que ya actualizaste tu estado, entonces ahora sí puedes mandar cierta información a tus componentes hijos para que se actualicen, pero ya no necesitas navegar por toda la jerarquía o la estructura de componentes de tu aplicación. Por último, este patrón de diseño ya está implementado a través de un hook que se llama useContext, entonces podemos utilizarlo para poder descentralizar el estado, tenerlo de forma aislada y que cada componente, dependiendo de la necesidad que tenga, pueda acceder a ello sin la necesidad de estar navegando a través de props con los datos de nuestra app. Para poder hacer uso del patrón de diseño de provider necesitamos utilizar createContext y useContext, que es el hook que tenemos por defecto en React. Son 3 pasos los que necesitamos implementar. Primero, yo tengo un archivo JavaScript en donde estoy almacenando o centralizando toda la operación de mi patrón de diseño provider. El primer paso que vamos a hacer es definir el contexto. ¿A qué le llamamos el contexto? A las operaciones o valores que van a vivir dentro de mi proveedor para poder ser accedido después por los componentes. En este caso, en mi aplicación de To-Dos o lista de actividades, solamente estoy definiendo los elementos, que va a ser un arreglo de objetos, y un evento que se llama onComplete, el cual va a hacer que cambie el estado del elemento que yo estoy modificando para que cambie su estado de completado a no completado o viceversa. El segundo paso es la implementación. Como tal, aquí yo lo que estoy haciendo es definir un nuevo componente que se llame Store. Dentro de Store vamos a colocar todas las operaciones necesarias de acuerdo a la definición de nuestro contexto. Por ejemplo, como yo definí que necesito una variable que almacene mis elementos, voy a definir un useState y al menos aquí le estoy colocando algunos datos de prueba. Y la función que tengo también en mi contexto es aquella que me va a servir para marcar como terminado o completado un elemento una vez que yo doy clic en el checkbox. Entonces, por eso es que estoy definiendo la función onComplete. Y como este al final es un componente, vamos a utilizar nuestro contexto de esta forma. Vamos a definir appContext
store.provider y después en un prop vamos a pasarle la información de nuestro componente, es decir, los ítems que son useState y mi función onComplete que va a modificar el estado de ítems para actualizarlo. Vamos a mandar a llamar aquí a nuestro prop de children para que todo lo que viva dentro de nuestro componente de store tenga acceso tanto a los elementos como a mis métodos para modificar ese estado. Y la última parte para mi patrón de diseño de provider es utilizar mi hook de useContext. Aquí estoy creando una función el cual va a regresar useContext haciendo uso del contexto que acabo de crear. Esta es la función que voy a mandar a llamar en cada uno de los componentes en donde necesito obtener el estado o modificarlo. Pero ¿cómo se vería implementado ya en mi aplicación? Vamos a comenzar con nuestro app. Aquí yo estoy mandando a llamar a mi componente de store y como te decía, todo lo que viva dentro de store va a tener acceso a mi contexto. En este caso va a ser ToDo'sView. ToDo'sView va a ser un componente el cual lo único que va a hacer es mandar a llamar a mi hook de useContext, que en este caso es mi función de useAppContext, y acceder a store.items. Mi componente de ToDoList lo único que va a hacer es iterar esos elementos y dibujar para cada elemento un componente de ToDo. Por último, mi componente de ToDo lo que va a hacer es mostrar ese elemento con un input y su título. Ahora ve cómo en ToDoList no hicimos uso del contexto hasta ToDo. Cada ToDo va a hacer uso de nuestro hook de useAppContext. Manda a llamar a mi método de onComplete pasándole el ID porque al final mi store o mi contexto es el que va a actualizar toda la información del estado y automáticamente se va a actualizar mi vista. Y es así como se ve, por ejemplo, mi resultado utilizando useContext o mi patrón de diseño provider en donde puedo seguir interactuando con cada elemento, pero ya vimos que todo el estado se almacena dentro de mi componente, el cual le llamé store. Y llegamos al último patrón de diseño llamado Compound Components o componentes compuestos. Para poder entender cómo funciona, vamos a ver una pequeña analogía. Nosotros tenemos dos componentes por separado, uno que se llama menú y otro que se llama menú ítem. Estos dos componentes son dependientes uno contra el otro. ¿Por qué? Porque si yo solamente mando a llamar mi menú sin menú ítem, mi componente se va a dibujar de forma incompleta. De la misma forma, menú ítem no debería funcionar correctamente si es que no utilizo tampoco el componente menú. Entonces, son dependientes y no pueden funcionar de forma aislada. El patrón de diseño de componentes compuestos me dice que cuando estoy en ese escenario necesito crear un esquema en el que para mandar a llamar a menú también necesite llamar a menú ítem, de tal forma que estos dos componentes puedan compartir incluso el mismo estado para que puedan servir como un solo componente. El ejemplo que podemos ver en HTML es nuestro tag o nuestra etiqueta de select. Nosotros definimos un select y dentro definimos los options que queremos que se muestren en esa lista desplegable. El select por sí solo no va a ser capaz de mostrar los elementos y los options por sí solos no van a poder ser capaz de mostrarse como una lista enlazada. Este es el concepto básico del patrón de diseño de componentes compuestos. Para comenzar con la implementación de nuestro menú, vamos a hacer uso también de useContext. Entonces en un archivo store.js vamos a crear de nuevo nuestro contexto, en donde vamos a colocar el elemento que se seleccionó y dos métodos. Uno cuando demos clic a uno de los elementos de nuestro menú y dos para mostrar el elemento que se seleccionó. Para la segunda parte vamos a definir nuestro componente de store, el cual va a tener un useState para guardar el valor del elemento seleccionado y nuestros dos métodos. El segundo específicamente showSelected va a mostrar cuál es el elemento seleccionado con una breve descripción. Por último, mostramos nuestro componente utilizando appcontext.provider y le pasamos tanto nuestro estado como nuestros métodos. Al final recuerda que todo lo que esté dentro de este componente va a mostrarse en children. Y por último, para poder acceder a nuestro contexto, vamos a crear esta función que puede ser opcional o no. Tú puedes utilizar solamente useContext directamente en el componente que quieres que pueda acceder a tu estado. O con esta función te ahorras esa parte, pero bueno, es exactamente lo mismo.
Y por último vamos a definir nuestros componentes de menú y de menú item. Lo primero es que en menú.jsx vamos a definir nuestro primer componente o el componente padre o root que va a ser menú. En este estoy utilizando ya mi store y dentro voy a mandar a llamar a un componente que se llame menú container. Fíjate que estoy desestructurando por children y pasando de nuevo el contenido para que se dibuje dentro de menú container. Nuestro componente de menú container lo único que va a hacer es acceder a nuestro store o nuestro estado utilizando nuestra función de useAppContext y va a utilizar el método de showSelected en donde vamos a ver cuál es el elemento que se seleccionó. Todo lo demás va a ser dibujado a través de un UL en donde children se espera que sea un elemento de tipo menúItem. Nuestro tercer componente es menúItem en donde solamente vamos a requerir un título para que lo muestre en la pantalla. De igual forma, accedemos a nuestro estado a través de useAppContext y aquí tenemos una pequeña función para manejar cuando le damos clic a nuestro elemento. Mandamos a llamar al método onSelect dentro de store con el título que tiene nuestro componente y por último dibujamos cada elemento con un LI y un hipervínculo con su debido evento. Sin embargo, lo más interesante viene aquí. Una vez que ya tenemos toda esta estructura, lo que tenemos que hacer es hacer una relación de dependencias. ¿Cómo hacemos eso? Tan fácil como decir que nuestro componente de menú.item va a ser igual a nuestro componente de menúItem. De esta forma estamos haciendo que los dos componentes sean dependientes. Menú necesita de menúItem para dibujarse y también menúItem necesita de menú porque es el que va a almacenar información como el estado o algún otro tipo de configuración que necesita cada uno de estos elementos para poder funcionar correctamente. Este es el resultado de utilizar nuestro patrón de diseño de Compound Components, en donde tengo mi menú de navegación. Si yo le doy clic a uno de los elementos, podemos ver en la parte superior que se actualiza el estado, haciendo uso de nuestro useContext y haciendo compuestos los elementos para que dependan uno del otro. Y es así como llegamos al final del video devs. Me gustaría saber su opinión. Si ya conocían alguno de estos patrones, si ven la diferencia entre utilizar uno o no utilizar y seguir programando de forma tradicional, me gustaría que me dejaran su comentario. Gracias a todos por el apoyo. De igual forma, los invito a que me regalen su like, que se suscriban al canal y que activen la campanita de notificaciones. Si no hay nada más, nos vemos la próxima.